Satsang, 3. 24 de septiembre de 2018. Por Jinlu Kaiyong. Hola a todos, comenzó la transmisión en directo. Por lo tanto, escucharemos las primeras preguntas que creo que te enviaron por internet. Te escucho. Pregunta. Todos somos Ava, pero en realidad, ¿solo hay un Ava? Gracias. Hay un Ava que se ha multiplicado hasta el infinito. Sabes muy bien que la conciencia, si tomamos un ejemplo muy simple, sin mencionar partículas ni nada, la mejor analogía es esta analogía, pero aún es muy funcional. Todos ustedes saben que es un holograma, es decir, un holograma brillante. Cada punto de luz contiene la totalidad. Guarda esta imagen, lo entiendes todo. Entonces, digamos que hay un Ava, bueno, si no hubiera sido yo, habría sido otro Ava, el punto de partida. No está relacionado con la historia, no está relacionado con las encarnaciones, no está relacionado con los Elohim que vinieron hace mucho tiempo. Es algo, lo expliqué bien, eso es antes de cualquier historia. Lo absoluto, el Parabrahman, también es anterior a toda la creación. Contiene todas las creaciones, por supuesto, pero es anterior a la creación. Pero no hay personalización, no soy nada, no trato de ser ni gurú, ni maestro, ni nada. Era, lo expliqué claramente, una especie de cabeza de punto que se embarcó en esta historia que ha durado algún tiempo desde 84, desde el primer descenso del Espíritu Santo. Pero nada más. El punto de luz de un holograma donde sea que esté, cuando es un holograma de luz, contiene todos los demás. Hay en él la imagen de todos los demás. Se explicó un poco más en detalle para quienes lo siguieron, en mayo y junio, ya que existen estructuras llamadas plasma que son pantalla y reflexión. Lo que llamamos plasmas o espejos, para nosotros en la Tierra, pero aquí hay plasmas de muy alta intensidad y energía que regresan la imagen, pero deformándola. Y cada vez, esto crea una conciencia diferente. Pero cuando se nos dice que solo hay una conciencia, es la estricta verdad. Así que todos son Ava. Pero así como no hay nadie, no hay un solo Ava. Ya que Ava es anterior a la creación. Entonces el peligro, para mí como para cualquiera, sería personificar, personalizar a Ava, y decir, mira, hola, soy Ava. Pero no significa nada. No significa nada. Sí, en términos de la historia de la persona, sí, sé lo que era en esa vida, en esta vida, pero eso concierne a la persona, al alma, no a lo que somos en definitiva al principio, que es anterior a toda forma. Entonces, si aceptamos esto, la pregunta planteada por esta hermana, en última instancia, es que un Ava, sí, pero cada uno lleva en él la misma imagen y todos los mundos. Ya que allí no es únicamente un holograma de luz, es un holograma de la vida, es un holograma de la conciencia. Entonces, funciona con el mismo principio que el espejo, excepto que el espejo, él está en 3D. Y una vez más, cuando te ves en una imagen de espejo, se vuelve 2D, hay más que 3D. Excepto que allí, en el nivel de los plasmas, lo que se llamó el cinturón de Van Allen, especialmente alrededor de la Tierra, crea el confinamiento y crea una distorsión de la luz. Lo que se llamó la luz oblicua, la llamada luz de luciferina, que se enderezó con la redención, que tuvo lugar el 15 de agosto de 2009 por Metatron, con las 5 claves metatrónicas. Quien enderezó la luz oblicua que, te recuerdo, estaba entre atracción, o repulsión, finalmente, incluso conozco los nombres, pero es un eje oblicuo que no es correcto, que se rectificó en ese momento allí, por el eje o, es decir, la representación a nivel de la cabeza. Así que a partir de ese momento, la luz se difuminó, en el momento de las bodas celestiales, y permitió que a lo largo de los años, se condujera a la causa del confinamiento que, obviamente, siempre lo dijimos, fueron los arcontes, pero tienen buenas reversiones, pero simplemente han usado este principio de plasma y la imagen espejo, hasta el infinito. Y además de los espejos distorsionadores, ya que no reflejaban exactamente lo que podemos ver, nosotros en un espejo, pero era un espejo distorsionador. Y cada vez que alguien se veía en un espejo, como en la alegoría de la cueva de Platón, bueno, él se identificaba con ese personaje, lo que llamé un disfraz. Pero ya sea el disfraz de un ser humano, ya sea el disfraz de un gran ser llamado Elohim o una madre creadora, es exactamente lo mismo. Simplemente debemos recordar la génesis de la anomalía primaria, pero sin entrar en los detalles abstractos de la fuente, basta con hablar de la numerología, sabemos que el 0 da 1, que 1 da 2, que los 2 da 3. Y cuando hablamos de unidad, la unidad es solo el requisito previo al 0.
Es decir, encontrar el 1, permite encontrar el 0, simplemente. Así que no hay Aba Yin Lu Kaion, Aba, no significa nada. Depende de cómo lo escuches. Si lo escuchas como alguien que representa algo arriba, no significa nada. Porque, y se dijo en ese momento, además, recuerde, por Anal, cuando una madre genetista o un conjunto de madres genetistas, crea una nueva forma de manifestación de la conciencia, cualquiera que sea el aspecto dimensional, o lo que sea en el multiverso, el creador o la creadora, en este caso, porque siempre es una creadora, está obligada a acompañar su creación, desde el principio hasta el final. Eso significa que María, ella está encarnada durante 50.000 años, sin interrupción. Entonces, vas a responderme, sí, pero Marie, hizo su asunción el 15 de agosto con su cuerpo. Bueno, ¿dónde está el problema? Ya que puedes tener un cuerpo idéntico aquí, sigue tu vida y tu forma de encarnación, y además con total ignorancia. Porque quienes crean los mundos, las madres genetistas, pasan, incluso en las otras dimensiones, por un velo de olvido que les permite participar plenamente en su creación, pero con el recuerdo de quiénes son. Pero este olvido se refiere a lo que conlleva en el marco dimensional en el que está inscrito, es el mismo para todas las madres genetistas. Así que eso significa que aunque María es un Merkabah colectivo en su nave allá arriba con las hermanas estrellas, también tiene un cuerpo de carne aquí. Pero en un momento, estábamos hablando de despertar a María. Pero luego, cuando hayamos visto los espejos de Van Allen, María intervendrá en el último momento, todavía es válido, pero no hay nada que personificar aquí en este mundo, incluso en relación con la verdadera María, que existe. No tiene importancia aquí. Como yo, aquí no tengo importancia. Yo, para aquellos que conocen mi vida, no tengo nada, no busco tener nada o nada que tomar, dejo vivir la vida como se vive, es la mejor manera de vivir la vida. Es decir, dejar que la vida te lleve y no regalar nada a nivel personal. Si estás en total acuerdo con lo que dije ayer, es decir, para vivir la vida y no su vida, te darás cuenta de que la conexión es entre la eternidad y tu persona simple aquí, pero incluso si tienes un cuerpo y eres una persona, ya no eres una persona. Pero no es por eso que eres Aba quien se sienta en algún lugar, un dios de no sé qué. Ya que Aba es anterior a toda creación. Pero acompaña de la misma manera, a todas las creaciones, y es obligatorio. Es obligatorio, sin eso, no puede haber ninguna solución. La experiencia en el campo de la conciencia, usted sabe que incluso en esa época, además de algunos autores hablaron de eso, hubo un bajo mundo en comparación con la Tierra, donde había algunas cosas allí. No estoy hablando de 3D unificada, pueblos intraterrestres, hablo, por ejemplo, ustedes tienen, en las crónicas de Jirku, por ejemplo, les hablamos de estas entidades que están bajo tierra, que no son negativas, pero que viven en una dimensión que es incluso más densa que la segunda dimensión. Y, sin embargo, no son mundos infernales, no son mundos invertidos. Entonces, este principio de Aba, sí, todos deben reconocerse más allá de la forma, en la resonancia, en la absorción de la esencia de Aba. Es decir, todos, vivirán este amor desnudo, esta conciencia desnuda, sea cual sea el estado de la persona hoy. Cualquiera que sea el estado de la persona. Pero entonces hay un tipo de integración que es donde todos los datos que son personales, kármicos, memoriales, ¿sabes? Porque hemos vivido mucho, desaparecen. Por lo tanto, no se puede personificar o personalizar Aba. Jinlu Kaiou y Aba, sí, bueno, es lo mismo, Jinlu Kaiou mis ojos están abiertos, Aba, cerró los ojos, esa es la única diferencia. Así que no hay algo externo durante las canalizaciones, no es, como la gente ve al arcángel Anael bajando, este arcángel de 240 m bajando a mi izquierda, ya que todo esto está en el interior. Y se reveló. Esta es la etapa que se siguió cuando hubo diferentes fases de la onda de la vida, cuando el canal mariano comenzó a acercarse, tal vez recuerdan, aquellos que lo vivieron, o los que lo escucharon, que el canal mariano se acercaba y se fusionaba con la unidad estelar, la puerta de la unidad y el chakra del corazón, y en ese momento estaba finalizado. Toda la creación está de hecho en el agujero negro de tu corazón, es decir, el tiempo cero o el corazón del corazón, llámalo como desees. Pero cuando se vuelve consciente, es, por supuesto, que se unió al todo y la nada, tanto a través de la conciencia desnuda, del amor desnudo, la memoria de las vidas pasadas, los escenarios de vibración, todo lo que se ha enseñado, todo que se ha vivido, pero no tiene más importancia ya que eres realmente libre.
Si eres libre, no puedes estar sujeto a este cuerpo ni a Abba, ya que el soy eterno es anterior a la conciencia. El soy eterno no es un concepto, es una experiencia vivida. Este es el momento en el que el todo y nada se funden en esta alquimia de su propio corazón, en el que el agujero negro del corazón se vuelve funcional permanentemente y esto termina. Por ejemplo, ahora hablamos de cuidados, sin entrar en los detalles, del cuidado. Al principio, había algo que se movía, primero en el cuerpo de eternidad, después en la conciencia desnuda que sobrepasaba, que aterrizaba en las personas, que veía todo, hasta percibir que, finalmente, no había necesidad de moverse, que era suficiente con dar la acogida al otro para vivir lo mismo, dentro, en conciencia, a través de este cuerpo. Y luego, después, te das cuenta de que no hay diferencia. Por eso no podemos hacer una diferencia. Y cuando uno está en esta libertad, donde todas las palabras, incluso las reales, de la historia, no quieren decir nada más, Elohim, María, el Cristo, para mí no significa nada, es parte de los escenarios de conciencia, que permite el cierre de la historia, pero libertad total no puede estar sujeta a ninguna historia, escenario o entidad. Por tanto, es difícil de expresar con palabras. Entonces, podemos hablar realmente de absoluto, de Parabrahman, pero tenemos un marcador esencial de esto, lo dije y se insistió mucho, es alegría. No hay otro. Pero cuando lo vivimos, ya no podemos ser engañados, ni de nosotros mismos, ni de ninguna función. Dado que, de hecho, incluso la historia que sucedió en mayo, junio se utilizó para romper estos famosos espejos y salió más allá de la forma. Pero fue adquirido, en ese momento, por todos. Tan pronto como haya uno que lo viva. Después de esto, afortunadamente, hubo muchos otros. Porque si estás solo, puede que hagas preguntas de todos modos. Pero luego, cuando ves que todos los demás, sin excepción, toman el mismo camino, y no es un camino, sino que las velos se eliminan a medida que avanzas, eso significa que no existen más velos. Y ya ves, lo que todas las personas que realmente viven el absoluto han dicho, y no quienes hacen conceptos con el absoluto, que fue Vidi quien realmente lo vivió. Sin embargo, habló de todo y nada, pero como dije, nunca exploró lo que había entre todo y nada. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Pasamos por todas las etapas. Es mucho más rico y más ancho de lo que Vidi podría decir en ese momento. Porque lo vivimos. Mientras que Vidi en ese momento, bueno, él creó, no enseñando, hay personas que se han hecho cargo de estos escritos, incluso hay Esedanes que fueron escritos de acuerdo con las enseñanzas de Nisargadatta. Y además, desde hace ya decenas de años, diría que hay seres que siguen a los Esedanes de Nisargadatta, y que son líderes empresariales, que no son personas conectadas espiritualmente, energía, percepción. ¿Y quienes son libres? Así que ellos también son Abba. Simplemente, estaba en un rol de canal, como dicen, de canal, que permitía progresivamente tomar conciencia y manifestar que, de hecho, toda la creación está en todos, más allá de la persona. Y cuando vives esto, ya no puedes salir de la alegría. Pero no pretendo ser Abba, hola, soy yo Abba, incluso cuando hablo como Abba, no significa nada más. No podemos razonar en relación con esto, en términos de dimensiones, pasos e historias, porque es totalmente independiente de toda historia. Pero la historia ha sido necesaria para acercarnos a este punto, eso es todo. Pero siempre se ha dicho en la enseñanza de Ad, nada más, nada menos. Por tanto, no se haga pasar por Jean-Luc o cualquier otra persona en un rol o función. Incluso María, déjala en paz. Ella se despertó, pero es inútil. Las personas se vuelven María, porque bien, tengo la oportunidad de conocer todas mis vidas y tenerlas presentes en mi memoria. A pesar de todo, aunque sé que es una canalización, aún no ha desaparecido y todavía está presente. Pero está presente, no está activa, pero está presente como una base de datos que no tiene peso. Pero es el acceso a lo que se llama a casa, simplemente. Y cuando realmente tienes acceso a la casa, al éter primordial, bueno, ya sabes, incluso si está disuelto, ya que la creación nunca se ha movido un ápice, que todo está congelado cuando estás en plena conciencia. Todos los marcos de tiempo, los has atravesado todos sin excepción. Así que es inútil, puedes decir que soy esto, que, en general, elegiremos a María, Cristo, risas, un hombre del basurero, pero cuando no te engañan, no puedes ser engañado sin rol, sin historia. No significa que la historia sea incorrecta, sino que usted es anterior, pero aún así, es un mal término.
¿Recuerdas, en un momento, cuando hablaba del Parabrahman, te dije que el lugar más maravilloso es cuando la conciencia se redujo a un pequeño punto que veía alrededor de ella, esferas acopladas, unas en las otras que representan todas las creaciones? Pero cuando estás en este centro, que en realidad corresponde a la última presencia, es decir, el paraíso blanco y la luz negra, que no es la sombra, sino realmente lo que es anterior a la luz, aquello llamado Ein Sof Baur, ves todos los mundos. Pero, por supuesto, ves absolutamente todo, todas las dimensiones y todo, aún puedes sentirte atraído por un rol o una función. Pero el que está firmemente establecido en ello, no puede ser engañado por ningún rol, incluso de su propia historia, que haya tenido en este mundo. La libertad, ella está ahí. Porque cuando eres eso, bueno, ves que la alegría está en todas partes, pase lo que pase, en cualquier sector. Y esta alegría, es cada vez más inmutable. Incluso si el personaje sufre, incluso si el personaje tiene derecho a sentir ira, porque, cuando voy en el auto, y hay alguien que me enerva, no me engaño, lo sé muy bien. No soy yo, pero acepto todo. Y me veo obligado a notar que a medida que de las semanas, los meses, la alegría es inmutable, que está en exuberancia, en el silencio total, no cambia nada. Entonces, te has convertido, como dicen los chinos, en el eje de la rueda, el Tao, es decir, ya no eres el centro de la vida, como dicen en China, sino que eres la fuente de la vida, anterior a la fuente misma. Esto es lo que los chinos llaman, en los 5 movimientos, el centro yin y el centro yang. Y cuando estás en ese estado, sabes que eres el centro, pero también sabes que todos somos partes de la rueda, y que, sin embargo, no tienes ningún rol. La sobriedad y la humildad con la que hemos estado escuchando durante años, en el camino de la infancia, la transparencia, la humildad, las funciones mismas de las estrellas, hoy en día, está presente a pesar de la presencia de este cuerpo y porque era impensable que fuera habitable no, a través de este cuerpo. La intensidad, la radiactividad que es emitida por un cuerpo de luz es tal, para aquellos que la viven porque, de hecho, consume y porque también consumirá anomalías, no la primaria, porque ha sido tratada, pero las anomalías de comportamiento, como hemos dicho, los restos de creencias, los restos de hábitos. ¿Y qué queda después? Nada. Y cuando no hay nada, bien estás ahí. Y no puedes ser engañado o abusado por nada. Y la humildad, es natural, no puedes cultivar la humildad, solo eres eso. Pero no se puede acompañar, incluso si algunas personas piensan que Abba no es lo que es. No, Abba, él es igual que cualquier otra persona, es tanto el recogedor de basura así como el Elohim, como el hermano o la hermana, como el que me insulta, el que me idolatra. Pero nunca busqué eso. Solo puedo referirme a ustedes mismos, pero no al estúpido juego de espejo de decir que es el que dice quién es, a nivel personal, pero solo puedo ser un eco, o una resonancia, comparado con lo que todos somos, más allá de cualquier historia. Pero es todo. Pero eso, todos lo juegan, ese rol. Y ni siquiera es un rol, es espontáneo, es un mal término. Todos están jugando esto ahora mismo. Las personas que están en el chat, que están a menudo allí, lo viven con la misma intensidad. Y siempre dije, ya sea durante las bodas celestiales, o durante 30 años, en que lo que viví, afortunadamente no estaba solo, sino que todos los demás lo vivieron. Si no fue al mismo tiempo, fue algún tiempo después. Este fue el caso de las bodas celestiales, en cada etapa de las bodas celestiales, y esto sigue siendo el caso hoy en día para la percepción y la vivencia de Abba. Todos son Abba, sin excepción. Y van muy lejos. Como te dije, esa conciencia está en todas partes. Puede estar en un mineral, en una planta, en un arcángel o cualquier cosa. Esta es la estricta verdad. Pero esta es la estricta verdad de todos. Es la misma verdad. No puede haber dos verdades. Las verdades relativas, como dijo Anael, se refieren al alma, a la persona, a las apariencias, a la experiencia de su propia vida, o en su propia cadena de vida, ya sea aquí o en cualquier dimensión. Pero vivir, como dicen, la vida, hoy, es convertirse en Abba en totalidad. Pero sin hacer una identificación, un rol o una forma precisa. A través y por medio de esta persona. Por eso, en última instancia, solo existe un Abba, pero Abba es más anterior a la noción de Kid. No existe ninguna forma en Abba. Y es por eso que el grafismo era importante, con la B invertida, es una imagen de espejo perfecta. Pero no es un espejo distorsionante. Si no es un espejo sin complexión, si podemos decir, es decir, se puede pasar. Y no un espejo que te devuelve tu imagen.
Es un espejo por el que pasas. Es el espejo definitivo. Es todo. Pero este espejo carece de la anomalía primaria y, casualmente, bien, la anomalía primaria, me tocó resolverla en el momento del cuidado, pero eso es todo. Si no hubiera sido yo, hubiera sido otra persona, ciertamente con otra historia, personal y con alma, pero cuyo propósito y resultado hubieran sido estrictamente iguales, sin ninguna diferencia de nada. Así que las únicas distorsiones que pueden compararse con Ava, y ni siquiera estoy hablando de la identidad de Ava, porque no significa nada, no hay identidad, son solo las proyecciones todavía en algunos a quienes les gustaría ver en Ava Dios el Padre o un creador o... No hay hombre creador, no existe. Solo existe Elohim, pero los Elohim han acompañado las creaciones, y algunos Elohim, algunos Eloah, son en realidad madres genetistas de Sirio. Sabes muy bien que los 12, bueno, sabes muy bien, vuelvo a los elementos históricos, pero los 12 Elohim, los llamados creadores, no crearon nada. Crearon la Atlántida, sino la vida ya estaba allí. Cambiaron las condiciones de vida. Y entre los 12 que regresaron, María ya estaba allí, por supuesto. Ella es una de los 12 creadores llamados Elohim que vinieron a Teotihuacán en México en 50.731 años antes de Cristo. Pero ya ellos, estaban presentes en todos los ciclos. Y no desde los ciclos de confinamiento. Han estado presentes durante más de 20 millones de años, cada vez. Luego, por supuesto, en el momento de los Nepilims, es decir, 300.000 años antes de Cristo, hubo una libertad de conciencia, pero el olvido de la dimensión original, incluso en los mundos libres, es esencial. Sin eso, si no hubiera este olvido, el arcángel Miguel tiene tal forma, dependiendo de la dimensión en la que se encuentre, sabe que está conectado a la fuente de forma permanente, pero ¿por qué toda la creación se precipita a la Tierra? ¿Por qué hay miles de naves que vienen alrededor de la Tierra? ¿Por qué todos los pueblos galácticos se dirigen a la Tierra? Para terminar la historia, nada más. Verás, entonces Ava no es un arquetipo, no tiene nada que ver con un arquetipo mariano, porque todos los arquetipos, sin excepción, han sido desviados de la luz. Entonces, tan pronto como te conectas, y sin embargo, hemos hecho esto, nosotros, durante años, nos conectamos con los arcángeles y los demás, porque tuvimos que crear, concienciar e integrarlos. Una vez que los arquetipos más grandes, al menos aquellos que habían sido determinados por los ancianos, las estrellas y los arcángeles, y algunos otros, Vidi, por supuesto, Orionis, quien fue el antiguo comendador, Ramatan, los pueblos de la naturaleza. Una vez que haya sido revelado, bueno, después de esto, se termina. Porque incluso si no tuviste la conciencia, repasando los elementos, ves lo que está sucediendo ahora, como dijo ayer nuestra amiga Joanne, son los elfos quienes vienen a alimentarse de ti. Te traen, obviamente, la vibración, la energía del lugar, pero cuanto más te des cuenta de estos seres, son ellos quienes vienen a ti. No significa que uno sea superior o inferior. Significa que está en nosotros porque se resuelve la ecuación. Para todo el mundo. Como en todos, no hay nadie. Eso es lo que es Ava. Es todo. Esto es simplemente una estructura que se encuentra fuera de cualquier estructura y, en todo arquetipo. Y, sin embargo, es quien ha estado presente, encarnado, formalmente, como cualquier humano, en total olvido. Porque un Elohim, y eso, fue dicho por Anal, tan pronto como un Elohim, o una madre creadora, crea un universo, una manifestación de la conciencia, está obligado a participar allí desde el principio hasta el final. Ella no se sienta en un trono allá arriba en alguna parte. Sí, el arquetipo, ahora liberado, desde que se reconoce aquí en la tierra como en el cielo, está listo. Pero no vayas allí. Ve algo que es bueno, mucho más allá de cualquier historia o escenario. Verdadera libertad, ella está aquí, y no podía hacer trampa con eso. Porque cuando eres libre, bueno, ves, que tu cuerpo se transforma, ves que las enfermedades desaparecen, ves que en tu vida, absolutamente todo es fluido y se hace solo. No hay nada que perturbe tu mente, no hay nada que perturbe, historias, energías, vibraciones, te demuestra que eres este punto central, este famoso centro de la rueda. Pero todos los puntos periféricos, o que se creen periféricos, son también el eje de la rueda. Esto es mucho más que el centro, es decir, el centro está en cada parte de la circunferencia, como en todas las partes de todas las circunferencias de estas diferentes dimensiones encajadas y embrincadas. Listo. Así que hay otra pregunta que surgió. Pregunta. ¿El punto cero es el corazón del corazón?
Sí. Eso, creo que fue respondido ayer, ya. Sí, por supuesto, el punto cero, el punto de resolución, también llamado tiempo cero, también, en la teoría de la información, es este campo fundamental de la física. Nassim Haramein lo diría mucho mejor que yo. ¿Sabes que en los últimos vídeos de Nassim Haramein, él dice que solo hay una alternativa para resolver todo esto, es la alegría? No hay otra. No hay otra. Puedes entender todos los universos, puedes leer todo el Advaita Vedanta y presentarte como un seguidor del Advaita Vedanta, pero si no lo viviste, es inútil. Hoy, tenemos la oportunidad de vivir este increíble milagro, es decir, resucitar y resolver todas las historias y escenarios, cada uno a su propio ritmo, siempre que tengamos tiempo, a través de este cuerpo. Significa que este cuerpo, recoge la radiación y las influencias que, teóricamente, un llamado mundo del carbono no puede encajar. Y, además, eso corresponde a lo que te dije, es decir, ayer, cuando hablé de la respiración primaria, pasamos de un ritmo de respiración celular, como osteopático, como por los pulmones, que era binario, a una velocidad que es, llamé al vals a 3 latidos, o a varios latidos. Es decir, hemos dejado el mundo binario, mientras aún está presente, ya que está aquí todavía, el cuerpo. El escenario de este mundo se está desintegrando, por supuesto, lo ves todos los días en ti y todos los días para aquellos que están interesados en eso. Pero lo que es más importante, ni siquiera es lo que está sucediendo, es la inmutabilidad de la alegría y su presencia-ausencia, ya que no sé si es una presencia o una ausencia, no importa, pero están totalmente ahí. Totalmente ahí. Pues sí, el punto cero es el campo acausal de la física, es el lugar de la alegría perpetua, es el lugar donde ya no hay cuestionamiento de nada, guarda sus preguntas para su vida, tengo un problema mecánico, tengo un problema en los huesos, tengo un problema con el automóvil, tengo un problema con el dinero, eso concierne a la historia, pero, no se trata de quién eres. Y cuando realmente eres lo que eres, todos los problemas relacionados con la historia solo pueden desaparecer. Si no desaparecen, significa que simplemente no has hecho la conexión todavía, e incluso para las personas que viajan cada vez más lejos, con nada de lo que sea aquí, y que todavía hay alguna forma de distancia entre los dos. Si no son a la vez el todo y la nada. Bidi, recuerda, dijo, cuando veo que soy todo, es el amor. Cuando veo que no soy nada, es sabiduría. Bien, hoy, te puedo decir, eres todo y nada. No tienes que ver que eres todo o nada, porque si ves que eres todo, y se te pone la cabeza grande, siempre hay un riesgo, en cualquier función, mientras que si eres al mismo tiempo, todo y nada, ya no puedes estar en falta de armonía con nada, ni con nadie. Es imposible. Es que, no podemos engañar con esto. Lo ves en tu vida, cada día, cada minuto. Ya sea progresivo o brutal. Y no estamos aquí en algunos, incluso Abba, cuando cierro los ojos, que hablo como Abba, además, la mayoría de los ancianos dicen, palabras no nos importan, escuchamos. Ni siquiera sabemos lo que se dice, porque estamos en la dicha, porque se reconocen en Abba, eso es todo, y ya no necesitamos palabras. Por otro lado, las palabras, o los silencios, son útiles para aquellos que todavía están en este camino, tal vez para ayudarlos a adaptarse a este centro, en este punto cero. Y es todo. Y simplifica tu vida, humana, y simplifica todos los conceptos, porque no puede haber más conceptos. Puede tener todas las explicaciones que desee, pero las has vivido antes. Entonces no es un concepto, estás vivo. Entonces, en serio, sí, estás vivo. Pase lo que pase con este cuerpo, pase lo que pase con esa persona. Entonces, realmente no solo has trascendido a la persona, la historia, los personajes, los escenarios, sino que realmente has trascendido toda la creación y todas las creaciones. Esto no te hace nada superior o inferior, pero alguien que ha encontrado el único lugar verdadero lo es todo. Y no hay superioridad allí, no hay privilegio, y no hay defecto. Y eso, le garantizo que se promete a todos, sin excepción, en los tiempos en que permanecen encarnados, que sea una semana, un año, no tengo nada que hacer, nadie debería además, hacer nada solo cuidar sus nalgas, risas, en lugar de ver los eventos que se desatan en todas partes. Bueno, dicho esto, los miro también, porque, bueno, es reconfortante, en alguna parte, pero no te dejes engañar por eso. Tomas la información y eso es todo. Lo más importante es esta inmutabilidad de la alegría. Allí, no se puede hacer trampa.
Así que, por supuesto, el que no está allí puede ver todo lo que quiera, pero no importa porque ya está en mí, y mientras más reaccione de cualquier forma, cuanto más será reabsorbido. Porque lo importante, una vez más, no es Ava, ni Jin-Lu Kai-Olum, sino simplemente que esto, esa cosa que es la información del tiempo cero, de hecho, de lo absoluto, está presente. Aquí en la Tierra, eso es todo. Y no importa si es Vidi, si es Jin-Lu Kai-Olum, si es Tartempion o cualquiera. Es accesible para todos, de manera real y concreta. Pero lo único que hay que hacer, y nos lo han enseñado durante años, es dejar de lado cualquier pretensión, sin importar lo que vivas. Por eso dije que es mucho más fácil para aquellos que no lo han vivido. Aquellos que no han vivido nada, no están sujetos a la ilusión de un rol, una función, la conciencia desnuda o cualquier cosa experimental. Y es por eso que tienes personas que son incapaces, hablamos de, hay muchas, no daremos nombres, hablaremos hoy, viviremos realmente. Pero ellos no pueden decirte, lo que está en medio. No conocen la energía, no conocen las vibraciones, no conocen la conciencia desnuda, no saben nada, son simplemente alegría. Ellos no necesitan. Simplemente, aquellos que siguieron los procesos vibratorios, los procesos energéticos, todos estos procesos, por diferentes voces, no los míos, por supuesto, en algunos casos aún son prisioneros de ciertas historias. Pero tan pronto como Ava se reveló por completo, tan pronto como se disolvió la anomalía primaria, se acabó. Al nivel de hacer, pero no al nivel de ser, al contrario. Debe ser cada vez más y más en este ser. Y es por permanecer en el ser que está en el límite del no ser, sin preguntar nada, sin buscar nada, se ha dicho y repetido, sin cuestionar nada, que lo vives. Después, lo entenderás. Pero ni siquiera querrás entenderlo. Porque no importa. Porque la alegría, como decimos, toma todo el espacio, de manera real y concreta, lo toma todo. Así que creo que vamos a pasar a la gente en la sala. Ahí está el micrófono, así que te pido que vengas y lo tomes para hacer la pregunta. Pregunta. ¿Podemos decir que cuando no hay nada allí, todo se vuelve posible? Exacto. Exactamente, y siempre se ha dicho, uno debe aceptar, en conciencia, no hablo intelectualmente, ser nada. ¿Qué es ser nada? Entonces, por supuesto, para el que está en el ego espiritual o la perversión espiritual, ahora va a decir que, por supuesto, ser nada es la sombra. Porque, por supuesto, se inserta en la conciencia, y la conciencia nunca tiene un fin, en cualquier caso, cuando uno se inserta en la conciencia. Y estamos convencidos de que tenemos que evolucionar, de que tenemos que hacer algo, de que tenemos que avanzar, de que todavía tenemos que mejorar, de resolver problemas. Eso era válido hace unos años, ya que trabajamos mucho, incluso en eso. Pero hoy, se acabó. Las circunstancias que han ocurrido en la Tierra desde mayo y junio nunca han existido jamás. Incluso en el tiempo de Cristo. Cristo, dijo yo y mi Padre somos uno. Pero habló respecto al cero. ¿Lo absoluto? No. Solo Vidi, es el único. Incluso Shankara, en los primeros escritos sobre Kashmiri Tantrism, sobre Advaita Vedanta, sobre las diferentes corrientes que nacieron de este Kashmiri Tantrism, todos te han descrito, incluso en el Yamonram, donde todo es uno, en estos libros prestigiosos, digamos, de Advaita Vedanta, por supuesto, está conceptualizado. Está conceptualizado, y no había posibilidad, no tenía que ser nada, en realidad, para que todo fuera posible, pero teníamos ambos extremos, pero la atravesada, fue Vidi quien la preparó. Incluso los ancianos, y creo que se dijo ayer, si me recuerdo bien, recuerdo que incluso los ancianos no podían saberlo, dados los espejos distorsionadores, incluso si nos explicaban qué era lo que era, porque la Tierra es el lugar donde se resuelve toda ilusión de la creación, de todo mundo. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos sobre el primer Edén, en mayo, bueno, no voy a volver a la historia, pero aún fue un momento fabuloso, el primer Edén es Hawaii, bueno seguro. Todos los nombres, por cierto, en hawaiano, corresponden totalmente al sumerio Hina Abdul, así como al idioma principal, digamos, el idioma de la creación, las claves metatrónicas, si lo prefiere, el famoso Od, Er, In, Is, Al. Así que todo eso fue real, dentro de la historia. Pero para hacernos entender que jamás ha habido una historia. Porque todas las historias ya han sido vividas y, si estamos aquí, es que, quienquiera que somos hoy, o pensamos hoy, de hecho, vivimos todas las historias.
Mientras que, te recuerdo, un arcángel, él no puede vivir todas las historias, porque jamás se ha encarnado, con eso, ya no sería un arcángel, se convierte en un ser humano. Y eso aún tenía que permanecer en los planos superiores, para apoyar. ¿Sabes que Ayota Kodesh, por ejemplo, está en el origen de la creación de los mundos y la disposición de los mundos, que los directores son los Dracos, que las madres genetistas, provienen de Sirius, los Elohim? Provienen de Altair, Betelgeuse y otros lugares, pero no importa. Poco importa. La finalización es real y concretamente en la Tierra, no es una visión de la mente. Pero ni siquiera te preocupes por si es un decreto, como dije, o una desaparición de la conciencia. Tan pronto como vives la alegría, inmutable, no puedes hacerte este tipo de preguntas. No hay reflejo que pueda llevarte a eso, excepto a vivirlo. Pero es exacta y enteramente prometido, de la misma manera, que a todos, sin excepción. Por una razón que es muy simple, es que atravesamos todas las líneas de tiempo y las líneas de la historia, por tanto, diferentes. Pero todas las historias, todos los escenarios, solo pueden conducir a este punto cero. Entonces, digamos, después, hay una recreación, bueno, sueñas si quieres. Ya lo has vivido todo. Entonces, es normal que haya proyecciones que aparecen detrás de sus ojos, en escenarios de la conciencia. Pero ya han ocurrido. No está en el futuro, ya que no existe tiempo. Si lo ves, es porque ya ha sido creado, en algún lugar, que existe, en el sentido de la exteriorización de la conciencia. No está viendo. El que habla de un futuro, se confunde en la noción del tiempo. Todavía está inscrito en una línea de tiempo, por tanto, en una línea de conciencia. Entonces, no es importante, pues que gesticulen, que digan lo que quieren, que crean que lo absoluto es la nada, que es la sombra, que es Satanás. Porque todavía hay algunos que lo están disfrutando. Los pobres. ¿Qué quieres que diga? Solo puedo, no simpatizar, pero solo puedo reabsorber, cada vez, eso. Porque tan pronto como entres en reacción, bien te quemarás. Eso es lo maravilloso, tan pronto como reaccionas a ti mismo, a nivel del cuerpo, tan pronto como reaccionas a lo que está más allá de cualquier concepto, bueno, no puedes oponerte a ti. Aquí es donde la luz, la inteligencia de la luz, es grandiosa, lo que creas que hagamos hoy, de todos modos, cualquier cosa que vivas, de todos modos, al final es el mismo destino, si nosotros puedo decir, que es reunir lo que es previo a la creación. Así que la gente que sueña con la quinta dimensión, pero no importa, ya que es un sueño. No en el sentido negativo, cuando hablo de eso, de sueño. Cuando digo que los dejen soñar, significa que jueguen con su conciencia. Cuando hayan terminado de jugar con su conciencia, allí, ahora, en la Tierra, serán consumidos y luego se unirán a Abba, serán Abba, en su totalidad. No harán ninguna diferencia entre el número Abba y Inluk o el número Abba en el chat o alguien que se encuentre en el otro extremo del planeta. No puede haber diferencia. Solo el ego o la persona que ve diferencias. Y de nuevo, no hay superioridad o inferioridad, es simplemente un desplazamiento en las líneas de tiempo, que fue ligeramente, una billonésima de una billonésima parte de la respiración cósmica, por delante. Es todo. Listo. Entonces, desde allí, entiendes que el tiempo cero, no tiene que ser personificado, ni por Abba, ni por María, ni por Cristo. Pero afortunadamente tenemos la matriz crística. Había sido anunciado por impersonal, por Cristo mismo, y realmente había un trabajo en la historia que dejaba claro que no había historia. Pero tenía que hacerlo. Y el tiempo que lleva, hoy, llegó, sea cual sea el poder de los elementos, lo que veamos en todas partes, nos unamos a sus líneas de tiempo, sabiendo que existe quien se unirá en el último momento, pero es inevitable, no puede ser de otra manera. Una rueda no puede girar si no hay todos los ingredientes de la rueda alrededor, todos los radios. Incluso si hay un centro, si no hay una rueda, es inútil, el centro. ¿Ves? Entonces la rueda es un conjunto uniforme, pero más allá de la forma de la rueda, por supuesto, no hay sombra. Pero primero teníamos que entender que había una rueda. Era necesario vivir la rueda. Todas las ruedas. Y aquí en la Tierra, nosotros somos la síntesis y la resolución de absolutamente todo. Un arcángel, cambia de forma según las dimensiones que toma, en quinta dimensión, Anal no tiene la misma forma que en un décimo o decimoctavo, porque no conocen la encarnación. Están María, los Elohim, aquellos que crearon o mejoraron los mundos, que se ven obligados a encarnar, pero no los arcángeles.
Ahora, en los viajes que hicimos, nos divertimos como locos, de repente éramos Thor, de golpe éramos Elohim, de golpe que éramos María, porque son disfraces. Y podría moverme en cualquier traje, pero nunca me han engañado. Que voy en conciencia desnuda a las personas, o en un cuerpo de Elohim, o en un cuerpo de águila blanca, o ballena también, ¿por qué no? No tiene ningún tipo de importancia. No puedes identificarte con lo que vives. Porque eres más grande de lo que vives. Y esa es la trampa de la conciencia. Y especialmente para aquellos que han experimentado la vibración, superconsciencia y conciencia desnuda. Tienes que unirte al todo y la nada. Mientras no te hayas unido a la nada, es decir, al verdadero sacrificio, a cualquier función, a cualquier rol, no eres libre. Así que no puedes estar en la alegría total, la alegría inmutable. Así que, por supuesto, está progresando, hay cada vez más y más personas que lo ven establecerse, lo viven de una manera cada vez más recurrente, y luego todos nosotros, incluso. Puede haber variaciones de humor, la diferencia es que no pueden inducirme a nada. Porque la claridad y la precisión, activas en los planos multidimensionales, me lo muestran enseguida. Y no puedo identificarme con nada de lo que pasa. Es imposible. Y claro, después, tu vida se convierte en un milagro permanente, no puedo decirlo mejor. En la simplicidad. Si hay una entidad que se manifiesta, como vimos en esa huida con el rabino principal, bueno, le doy la acogida, con la misma amabilidad, a lo que se presenta. Pero no me va a llevar a ningún lado, a una historia, ninguna historia o lo que sea. Incluso si hay elementos extremadamente precisos que se han dado. Además, les recuerdo que el Raf Pinto había dicho que era la época de la cosecha, que la cosecha comenzó este año el 23 de septiembre, es decir, ayer, y termina el 30 de septiembre. Y a la hora de la cosecha, no creo que esté hablando de una cosecha de agricultura. Debido a que el Festival de las Cabañas, llamado Sukkot en hebreo, se celebró el final de la cosecha, de hecho, la llegada de otoño. Pero allí, es mucho más que la cosecha del otoño, es la cosecha en el sentido del alma, es decir, que uno cosecha las almas para liberar el espíritu. Ahora no digo que vaya a haber un evento externo, sino que lo ve día tras día, ambos, sin importar la incomodidad del cuerpo o de la conciencia, lo que está sucediendo. Las cosas aún más y más sorprendentes. Para tomar cosas muy concretas, por ejemplo, hace 2 días, alguien me mostró las 2 nubes que estaban allí, plumosas, esponjosas, bueno, te puedes imaginar que estas nubes, todos las tienen fotografiado en toda Europa. Las mismas 2 nubes. Estaban presentes en todas partes. Sigue siendo increíble. Así que todo es señal. Pero, por supuesto, si está buscando una fecha, un evento, no verá ninguna señal y no vivirá. Al contrario, si está totalmente insertado en el instante, sin sesgo. Y eso es lo que sucede en la atención, por ejemplo, cuando Isabelle comenzó de nuevo la fasciaterapia, se dio cuenta de que todo había sido trascendido. Vincent, nuestro amigo osteópata, se dio cuenta de que tiene una técnica que domina a la perfección durante muchos años, con cierta eficacia, y que incluso estas técnicas practicadas, como suele ser habitual, son obsoletas. Es superado por lo que sucede. Pero lo verás, en cualquier actividad, en el yoga de la risa, en cualquier yoga, en la fascioterapia, en cualquier gesto y aspecto que uses, la magia funcionará. Pero para ello, uno debe estar libre de cualquier rol, de cualquier condicionamiento, de cualquier historia, de cualquier función. Y en ese momento, de hecho, aceptas que no puedes hacer nada. Ha habido alguna acción en la historia, pero como dijo Vidi, y otros oradores lo han dicho, lo que sucederá sucederá, hagas lo que hagas. Lo que no debería suceder, no sucederá, hagas lo que hagas también. Esa es la sabiduría más completa. Es decir, usted es tan transparente, está tan en acogida y en donación, pero no por un esfuerzo, porque es natural, que no puede desviarse de eso. ¿Y quién querría desviarse de la alegría? Cuando lo vives, incluso una 1000 millonésima de segundo, solo tienes una esperanza, es revivirlo lo antes posible. Es evidente. Y sabe muy bien, que cuando tiene, por ejemplo, incluso el dolor, el cuerpo que se entristece, una molestia, independientemente de la naturaleza de la contradicción, sabe muy bien que la alegría se ha restringido, tiene un deseo que es restaurarla. Y luego, después de que veas que cuando recupera primero la alegría, todo lo que pensabas que era un problema, se resolverá solo. Pero si piensas enfrentarte al problema antes de estar en alegría, eso es entender o reaccionar, antes de vivir, ahí estás, no estás perdido, pero estás confundido.
y todos ustedes tienen la oportunidad de ver que no podría ser más claro. Así que, sí, hablamos esta mañana sea todo lo que es gigante, sea cualquier cosa menos que gigante, pero cuando se une a los dos, sobre todo cuando se ha vivido, no es una casualidad, sino que se ha vivido todo lo demás, todos los planos dimensionales, de manera real y concreta, bueno, aún así estás menos engañado que los demás. Por eso, habiendo tenido estas experiencias en la historia, puedo, de hecho, responder, no todas las preguntas, pero puedo, habiéndolo vivido, hablar de ello. Incluso si te digo esto hoy, ya no es útil. Porque tenemos que ir a lo básico. Más, sin embargo, cuando te detienes en un punto, solo puedo iluminar este punto, incluso con conceptos. Pero solo para ayudarte a atravesarlo, eso es todo. Y también en el cuidado, como anoche, por ejemplo, donde fue individual, bueno, está sucediendo, pero es mágico. Es mágico lo que pasa. Y, sin embargo, no tengo ninguna intención en absoluto, ni para ver, ni para curar tal o cual cosa. Es por eso que las personas, cuando me piden cuidado, especialmente no quiero saber qué tienen, a diferencia de antes. Simplemente tengo que ponerme en contacto con la esencia transportada por la vibración de los nombres y apellidos, de todos modos, excepto cuando hay dos de estos nombres en la misma ciudad, donde no es problemático, pero por lo demás no hay problema. Se hace al instante. Porque antes pensaba que el otro era el otro y yo era yo, pero no es cierto. El otro se convierte instantáneamente en mí, en esencia, cuerpo, alma y espíritu. Así que, por supuesto, no se hace, esta armonía perfecta no se hace todas las veces, ni para todos, porque algunos aún no están listos. Pero sin embargo las acciones, son reales y concretas, y es del orden, trasciende el tiempo, el espacio, la forma, las dimensiones y la conciencia. Otra pregunta. Tomás el micrófono. Pregunta. Sí, me gustaría que lo explicaran, porque actualmente, hay personas que escuchan, en el silencio, en la acogida, y nuestro grupo, nosotros estamos en la risa y es cierto. Pero para mí la luz, la forma en que la luz se expresa a través de nosotros, y diría que la risa es tan importante y con la misma intensidad que los momentos de silencio. Absolutamente. Pero cuando hablo de silencio, no es un silencio que está vacío. Digo, además, también estoy en esta alegría y en esta sonrisa, en el silencio. Pero a lo que me refiero, para observar aquí, hay personas que necesitan ser, y otro grupo, incluyéndome yo, es una alegría que tiende a expresarse, y no es evidente, porque sentimos que molesta a los demás. Lo que se perturba es aquel que no puede expresar su alegría, simplemente. Cualquiera que sea la forma de la alegría. Ya sea la exuberancia que tenemos en la espalda, risas puntuales de la parte posterior de la sala a lo largo del satsang, si es la sonrisa simple, pero la que reacciona, por ejemplo. A veces, de hecho, incluso pido silencio, porque, bueno, debemos dejar que Ava hable otra cosa, pero a quien le sorprende esto, solo se refiere a su incapacidad para vivir, eso es todo. Porque sin eso, si eres libre, pasa por ti y no haces una diferencia entre la risa o la risa interior de alguien que está totalmente en silencio. Para mí no hay diferencia. Lo que es diferente es la manifestación, la expresión, pero no el origen. Es porque, por haberlo discutido ayer, tengo algunas personas que expresaron que se estaban conteniendo para no molestar, pero le dije no, porque es como si rechazaras lo que la luz quiere permitirte vivir, y es contrario, finalmente, yo, a veces, cuando nuestra amiga se ríe tanto que me invade una alegría, lloro de alegría y es evidente que ella tiene que expresarse así. Porque yo quería consultarlo contigo. Claro. Lo que nos perturba es solo lo que no se resuelve en nosotros. Esto se sabe en el psicoanálisis, en la psicoterapia, solo nos puede molestar lo que nos afecta, pero si nos afecta, es que está especialmente en nosotros. Es él quien dice quién es, dice cómodo. No hay mejor imagen. Pero sigue siendo una imagen. Más, sin embargo, es una imagen bastante correcta. Pero dejar vivirlo, eso es, vive la vida, y no vive tu vida. Ya no depende de la persona, ni de la moralidad, ni, luego, por supuesto, los que no lo viven dirán pero tiene reglas, tiene moralidad, debe. Para nada. Cuanto más espontáneo seas, más dejas salir, así que al principio, por supuesto, cuando dejas salir, hay algunos que lo saben, saldrán de los insultos. Pero cuando salgan de los insultos, después de los insultos, habrá alegría. Cuando hayan vaciado su bolsa.
Pero si no vacías tu bolsa, debemos atrevernos a vaciar su bolsa. No es atacar al otro, incluso si es un asalto, si te sientes agredido, es porque no has digerido al otro. Y así, en algún lugar, está excluido. Pero no excluyó nada. Por otro lado, cuando alguien me molesta, le digo mierda. Pero no es por eso que lo excluyó. Está sucediendo en otro nivel. Y Vidi terminó, no Vidi, pero Ava terminó ayer diciendo que habló varias veces, que mencionó la palabra alegría varias veces. Y lo estamos viendo ahora, esa alegría. Sí, claro. Y cuando vivas la alegría, entonces, claro, quien no la vive te dirá, el que se apoya, por ejemplo, en conceptos, que aún viven las energías, sino conceptos de dualidad, que buscan unidad, porque incluso aquellos que expresan la dualidad, solo pueden buscar la unidad, digan lo que digan. Pero lo buscan en confrontación y dualidad. No encontrarás unidad en la dualidad. No hay espacio de solución. Así como no encontrarás libertad en el personaje, ni en la historia, ni en las vibraciones. Siempre se ha dicho, solo tú puedes dar el último paso. Pero este último paso, entre comillas, es solo llegar a ser tan transparente, es dejar que todo suceda. Entonces, por supuesto, si tienes cosas enterradas, bueno, saldrá como un insulto, liberará algo que puede parecer incluso grave, pero no irá más lejos, no arriesgas nada. Y por el contrario, arriesgas todo si no eres espontáneo. Esa es la espontaneidad, eso es la pereza. Y lo ven en estos casos, y lo viví de manera extremadamente conveniente en internet, en mayo y junio, las cosas sucedieron por sí mismas, no tuve que hacer ningún esfuerzo, porque todo fue así. Mostré ejemplos con el nacimiento de niños, que llevan tal nombre, que nacieron ese día, las canciones que llegaron, todo fue así. ¿Por qué? No porque estuviera en un delirio de nada, sino porque había aceptado esta espontaneidad. Ya debe ser aceptada en sí misma, la espontaneidad. Dado que la personalidad, en su funcionamiento normal, es todo menos que espontaneidad. Todo se correlaciona con las reglas sociales, las reglas emocionales, pero mientras dependa de estas reglas de propiedad en cualquier nivel, no puede ser libre. Por eso, por ejemplo, vamos a tomar un autor que no entendí en ese momento, U.G. Krishnamurti, no Krishnamurti, sino U.G. Krishnamurti, Uso, ahora lo entiendo perfectamente. Solo puedes entenderlo, porque también lo vives. Por supuesto, la expresión será diferente, pero cuando ves a Vidi en el momento en que estaba encarnado, con la sonrisa lo quería decir todo. Cuando ves la sonrisa de Vidi cuando hablaba, bueno, eso significaba todo. Por supuesto que tuvo ese júbilo interno, incluso al final, cuando tuvo su cáncer. Es un júbilo. Es una alegría tan natural y tan excepcional en comparación con lo que sabes sobre la alegría en este mundo, que no puede ser engañado. ¿Cómo quieres ser engañado con esto? Pero nos vemos a través de ti, la alegría de Ava. Claro. Sí. Por supuesto, pero tú eres todo eso, hay muchos que ya lo viven aquí. Y habrá más y más. Pero eso es normal. Esto es normal, solo el que está envuelto, diría yo, en su supraconciencia, o en su conciencia ordinaria, porque cree que todavía hay algo por resolver, por progresar, por hacer, por ser o no. Cuanto más sueltes eso, más libre serás y más feliz serás. Y cuanto más te quedas encerrado, en historias, escenarios, problemas personales o incluso personales, ya te lo dije, es importante cuidar este vehículo, pero primero trata de darte por vencido y mira qué pasa después, puedes usar lo que quieras. Y ahora hay cada vez más terapeutas que, utilizando la técnica que sea, te acercan a este tiempo cero también, espontáneamente, sin siquiera desearlo. Es en este sentido que sigo repitiendo desde julio, pero todo es automático. Desde el momento en que se rompió la anomalía primaria, tal vez no el 7 de mayo, sino a mediados de junio, cuando se disolvió por completo, todo se actualiza por sí mismo. Yo diría, cuida tu vida. Pero cuida tu vida, eso significa tratar de magnificar este concepto de acogida, incluso si hay algo que sea terrible que se te presente. Y eso es lógico, porque es terrible, en comparación con la persona, o incluso en comparación con la espiritualidad, entre comillas. Primero intenta atravesarlo. Gurdjieff dijo, si tienes una emoción, devuélvela al mañana. No se trata de reprimirla, ya que todo debe salir, pero no ser reactivo o en la reacción, sino en la proacción.
Eso es perfectamente conocido en la administración de empresas, está la acción-reacción, está bien, pero existen las llamadas personas proactivas, la persona que pasará por la emoción, necesito reaccionar ante un evento, un correo electrónico, en el mundo de la empresa y que, a pesar de la urgencia y la importancia de lo que se debe hacer, retrocede lo suficiente como para no ser arrastrado por algunos. Algo que saldría mal. Es tan simple como eso. Y por ejemplo para el mundo de las emociones es bastante cierto. Tienes enojo, logras refrendarlo al principio. Al día siguiente piensas en eso, bueno, enojo, hay más. Así que no lo hagas todo el tiempo, porque se cristaliza. Dije que en algún momento, tienes que dejarlo salir, tienes que dejar salir lo que está saliendo, tienes que dejar que suceda lo que sucede. Pase lo que pase. Porque si tienes esa fe inquebrantable detrás, en la alegría, incluso, si solo viviste ese momento por un instante, se calmará, pero con un poder que ni siquiera puedes imaginar. Y en ese momento, habrás hecho la conexión, de hecho, entre el todo y la nada. Y no haya más desequilibrio entre el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento de tu persona, tu personalidad, tu temperamento, tu energía, tu vibración e incluso tu conciencia, sea lo que sea. Realmente trascendiste la conciencia. Y sin embargo, me expreso a través de una conciencia. Pero no soy engañado. Porque encontré la fuente de la conciencia. Y lo viví. Cuando digo que encontré, ella me encontró a mí. No eres tú quien la encuentra. Ella es la que me encontró, y habiéndolo vivido y viviéndolo cada minuto y a cada respiración, bueno, todas las personas que me ven, que me conocen hace años, solo pueden ver los cambios. No busqué nada. Cuando intentaba perder peso, nunca pude perder peso, cuando intenté curar una enfermedad hereditaria, nunca desapareció. Allí todo se hace automáticamente. No te lo puedo decir mejor. Se encarna, esta verdad de la alegría, está encarnada, no está en otra parte, no está en otro mundo, está ahora, en el momento, no hay otra clave hoy. Entonces, por supuesto, puedes recitar, como pregunté ayer, o no sé quién, las claves metatrónicas, si te sientes bien, puedes releer las canalizaciones si te sienta bien, puedes hacer lo que quieras, ser libre, a todos los niveles. Y esta libertad, solo tú puedes otorgarla. No es Abba desde el exterior quien te lo otorgará. Él puede ponerte cara a cara contigo, en el último paso de la ilusión de la conciencia, pero eso es todo. Después, realmente tienes que ir al baño, significa sacrificarte. Así que, por supuesto, para el ego y para la conciencia es intolerable. La conciencia solo se sostiene en las historias, ya sea en este mundo o en cualquier otro lugar. Pero cuando te das cuenta de que has sido todas las historias, de manera real y concreta, bueno, no necesitas repetir ninguna historia. Y ves en tu vida que existe esta dicha total que vivió Mahananda Moyi, pero ella, en ese momento, cuando vivió este éxtasis total, se vio obligada a desaparecer. Ahora, lo siento, puedo cerrar los ojos, tener los ojos abiertos, conducir un auto, hacer el amor, divertirme, estoy en el mismo éxtasis. Ya sea exuberante o silencioso, es la estricta verdad. Y cada día se hace más fuerte en la densidad de esta presencia de la alegría. Y no estoy buscando nada. Las cosas pasan por su cuenta. Un elemental quiere hablar conmigo, bueno, está bien, le daremos la bienvenida, él hablará, pero no cambia nada. No cambia nada. Y de nuevo, estoy lejos de ser el único que vive esto. Entonces todos aquellos que piensan que es una locura, que es satánico, pero los que se quedan en su historia y en su escenario, no saben lo que se están privando a sí mismos. La alegría pide hoy estar allí. Solo tienes que estar en el momento. Y cuando digo el instante presente, es decir, no está coloreado por ningún elemento de conciencia, energía o vibración. Es decir, estás desacoplado y desapegado, real y concretamente, de todo eso. No significa que deba ser suprimido o eliminado. Siempre estará allí. Pero realmente hiciste el sacrificio. Ese es el sacrificio. Pero no puedes vivir el sacrificio hasta que estés en el instante, en el Ikinuk. Y Dios sabe que Anal me repitió esto porque no sé cuánto tiempo. Porque dije que sí, estoy en Ikinuk. Y cada vez me contestaba que no. Tenía razón. Porque hoy, si estás en Ikinuk, aquí y ahora, el único marcador es la alegría. Que es la consecuencia de este estado del amor desnudo y la conciencia desnuda, pero también de esta conciencia. Por eso también estoy diciendo que, al mismo tiempo hay ser y no ser.
No en un lado del ser, en el otro lado del no ser, es el ser y el no ser que se fusionan en la misma presencia y en la misma ausencia. No tengo mejores palabras. Pero en cualquier caso, la evidencia, incluso a través de la vida aquí en la Tierra y la persona, es más que difícil de alcanzar. Y cuando estás allí, eres libre interiormente, y también exteriormente. Y no puede ser de otra manera. Y además, tan pronto como sucede algo y eso te priva de libertad, como por ejemplo cuando uno está hackeando la informática, para hacer cosas, yo no soporto más. No es Jinlu quien soporta más, es que estos elementos de resistencia, aunque relacionados con este mundo, ya no pueden entrenarme. Así que, por supuesto, dejo la pantalla de inmediato, lo ves enseguida. Y todo sucede así. Y si aceptas esta donación de sí mismo, este sacrificio, te darás cuenta de que tu vida es una alfombra de rosas, que tienes dolores, que tienes un sufrimiento, y además los sufrimientos y las enfermedades desaparecerán tan pronto como sea posible. ¿Has visto la alfombra de rosas? Hay algunos aquí que pueden testificar, incluso enfermedades muy graves, que desaparecen por completo. Pero no es Jinlu Kaiou quien hace el milagro, tampoco es Aba, es el otro quien se reconoce a sí mismo en Aba, en sí mismo. Eso es lo que está curando. Y es por eso que no puedo decidir quién sanará o quién no sanará. Porque esta espontaneidad, sana en un momento dado, lo que debe sanar. Y cuando digo lo que debería sanar, no hablo de una persona, hablo de todas las personas. Porque, por supuesto, cuando hablo de confianza y resonancia, o que todas las conciencias e historias de todos los mundos están realmente en mí, me doy cuenta de que es estrictamente la verdad, incluso para todos los seres. Los humanos de la Tierra. Lo que sucedió anoche lo sospeché un poco, pero ahora eso es lo que se enloquece, es decir, de manera real y concreta, todos los demás, sin excepción, todos los que están encarnados en la Tierra están en ti. Así como los arcángeles, ¿cómo? Están todos allí. Pero no es un concepto, es una experiencia vivida. Pero esta experiencia solo puede ocurrir en la más completa libertad. Es decir, no te dejas engañar. Tú no eres más Jinlu Kaiou, que Aba, que María, este cuerpo que está ahí, este mundo que está ahí, que todo mundo. Es el juego libre de la conciencia. Y aquí estarás tranquilo, en todos los sentidos de la palabra. Mantén la calma, eso es todo. Porque las cosas suceden como deben suceder. De acuerdo con el principio de la matriz de Cristo, y no sobre el principio de la matriz binaria de confinamiento. Así que para ti, el confinamiento en sí no significa nada. Es decir, has vivido todas las historias, tal vez no en esta vida o en este segmento de la vida, pero si estamos aquí en la Tierra hoy, fuimos acusados de estar en la basura. Ya hemos vivido todo lo demás. Sin eso no habría razón de que apareciera. Es tan claro y tan límpido como eso. Pero para eso, usted no puedes más que vivirlo, y no conceptualizarlo, es inútil, solo dejarlo, abandonarlo, sacrificarte. Lo sacrificas todo, no a tu persona, no morirás. Sino incluso el juego de la conciencia. Y hoy, la oportunidad que tenemos es que antes era imposible, incluso después de haber sido liberados vivos en 2012 con la onda de vida, vi que no tiene nada que ver con observar lo que está pasando hoy. Ni siquiera estoy hablando de cambios desde diciembre, sino desde mayo. Y, bueno, lo siento, es la estricta verdad. Y especialmente para el que no lo vive, que dice que está mal. Esta es su única verdad. Y esa es la verdad de todos, siempre que pienses que eres alguien. Y llegado a esto, hoy no hay necesidad de sobrecargarse con energías, vibraciones, estrellas, puertas, cuerpos de eternidad, cuerpo de carne, eterno, efímera. Todos ustedes son a la vez. Todo, 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 todo. No hay nada que pueda escaparse de lo que eres. Nada. Y a partir de ahí, bien no se puede jugar ningún papel. ¿El papel de qué, ya que todo es perfecto y lo vives? Sobre todo, no ser un salvador. No ser nada más que lo que dije, es decir, ni Juan ni Aba. Bueno, tengo una identidad, social, moral, cuerpo, que se llama Jinlu Kaiou, eso es todo. Es un vehículo que me sirve para expresarme, como a todos los demás vehículos que tomé prestados cuando canalicé o cuando recibí tal entidad, pero se detiene allí. No es excepcional, es incluso todo lo que es más ordinario. Es decir, lo que el ego de hoy todavía podría considerar improbable, imposible, error, satánico, pero eso me hace reír. ¿Qué quieres que te diga? Nada puede afectarme de eso. Y no es una decisión de mi parte, es una cosa real a cada minuto.
Lo que no significa que no me guste ningún otro mundo, mis fallas, que no tengo mi temperamento, mi personalidad, sino todo lo que se magnifica por lo que ocupa cada vez más lugar, es decir, la alegría, y ahí no tengo nada más que hacer, ya que todo pasa. Pero realmente. Esto es lo que dijo Cristo: el ave se preocupa por lo que comerá mañana. Me importa si voy a morir mañana o en un mes, o si este mundo termina en una hora o un año, no importa. Es inevitable. Es mucho más inevitable, este evento de alegría, que los eventos que esperamos, o que tememos, o que ya no creemos, no importa. Es más fundamental, esto. Debido a que hemos trascendido al cuerpo en su totalidad, hemos trascendido la conciencia en su totalidad. Y no es por nada que sucede en la Tierra, no es solo una liberación, un ascenso de la Tierra, es la resolución de la ecuación de la conciencia y la creación. Aún es mucho, mucho más grande. Mucho más grande. Así que, por supuesto, eso no te impide tener tu vida para dirigir, pero a medida que vives la vida, tu vida, lo que consideras que es tu vida, simplemente encontrarás que hay más. Lo que no le impide decidir salir a comer, a hacer el amor, a hacer lo que quiera. Pero lo que originalmente se llamó el punto de vista, que es la ubicación de la conciencia, de hecho, no es el punto de vista en el sentido visual, el punto de vista, allí, en ese momento, son todos los puntos de vista. Pero cuando todos son puntos de vista, ya no pueden actuar como un punto de vista separado. Porque todo se hace solo. Y es esta espontaneidad, este automatismo, lo que es notable. Como se dijo ayer, lo dije nuevamente, somos la inteligencia de la luz. Y somos anteriores a la luz. Y no hay nadie a quien seguir. Me maté diciendo esto, permanentemente, no puedes seguir a nadie. Mientras creas que estás siguiendo a alguien, simplemente no puedes usar tu línea de tiempo. Es tan simple como eso. ¿Otras preguntas? Pregunta. No es para el propósito de una identificación, es solo que en dos momentos diferentes, recibí en mí la información de la madre genetista y la madre creativa. ¿Podrías explicar la diferencia entre los dos, pero sin dar más detalles? Ya que somos el espacio de resolución, ya que todo está en nosotros, de manera real y concreta, por supuesto, tuvieron una historia, dentro de la ilusión, dentro de la conciencia, pero eso si te dijeran hoy que fuiste madre genetista, sí, absolutamente, ¿y qué? Para mí, no hay diferencia. Porque estamos saliendo de la historia. Así que no te dejes atrapar por estos roles. Es solo la diferencia entre lo que hizo una madre creativa y lo que hizo una madre genetista. Ellas crearon mundos. Crearon marcos de experiencia de la conciencia. Pero ahí está, me obliga a hablar sobre cosas que no son secretas, pero que aún son, diría, sensibles para muchos hermanos y hermanas. La creación, la conciencia, es un error. Además, Bidi dijo que es una mancha, es una enfermedad. No estoy lejos de decirlo también, conciencia, no hay nada peor. Porque ella está escondiendo lo que eres. Y Bidi lo dijo, además, la conciencia es una mancha, y dijo que era maravilloso que una pequeña mancha de conciencia contenga todo el resto, todos los mundos. Él ya había experimentado eso. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la pregunta ya? ¿Hay alguna diferencia entre una madre creativa y una madre genetista o hay dos nombres que significan lo mismo? Oh no, no, es lo mismo. Es lo mismo. Oh doc, bien. Entonces, me gustaría volver a la historia de la creación. Recuerda, la anomalía primaria, hubo una primera voluntad de exteriorizar, una manifestación de la conciencia, por lo que estaba consciente. Así que tuvimos que crear una imagen de espejo que se llamó fuente y Metatron, la imagen de espejo. Además de eso, está perfectamente descrito, tienes un vídeo, pero debería ser traducido, que he descargado en mi muro, que toma todas las enseñanzas de Anael desde el principio, donde lo explica perfectamente bien. Lo vi anoche, pero por ahora no está traducido. Pero, la primera emanación, sabemos, el 0 da el 1, la fuente. La fuente sola no puede hacer nada, ya que es la fuente. Ella crea una imagen de espejo, Metatron. Ahora, lo que había quedado antes de la creación, pero que no tenía la conciencia, que está al borde del ser y del no ser, como lo hago ahora, vio perfectamente que el sueño de la conciencia iba al muro. Porque efectivamente, todo esto tuvo lugar al mismo tiempo, y que, al ser desenrollado al mismo tiempo, dado que no hay tiempo, ni espacio, fue obligatorio prever desde este instante llamado inicial, una posibilidad de retorno.
Pero para que hubiera una posibilidad de retorno, tenía que haber confinamiento. Significó lo que significa que la primera de las madres genetistas, que es Isis, María, lleva en ella el peso de la creación, en su totalidad, no solo de la tierra, de toda la creación. Y tenía la capacidad, ya que fue la primera conciencia formal, inmediatamente después de Ayota Kodesh, las civilizaciones de los triángulos, los tres, que dieron el marco de la vida, y Sirius apareció. Y desde allí, justo después, la Tierra. Así que todo fue creado, por así decirlo, en el mismo espacio, al mismo tiempo. Es por eso que hoy tienes gente como Nicolás Letovarek que te muestra que, de hecho, todo está en la Tierra, somos Alquione, somos la fuente la Tierra, pero también cada uno de nosotros. Simplemente falta el punto de no proyectar en las recreaciones. Porque creemos que estamos recreando. Pero no recreamos nada, todo ha sido creado. El que vive la conciencia, lo ve perfectamente. Todo existe, todos los caminos están trazados. Entonces Nassim Haramein te diría que existe una partícula que nació, que esta partícula exploró todo lo posible, todos los caminos, cada vez que la partícula cruzó uno de estos caminos, creó una tercera fuerza, es decir, una entidad. Es exactamente lo mismo que el holograma. Simplemente, los caminos, ya están diseñados, desde siempre, desde la primera idea de la creación, solo había uno. Por eso se te dice que solo hay un espíritu, que solo hay una conciencia, que hay uno que se ha fragmentado hasta el infinito, los mundos, dimensiones. Pero era necesario que, cualquiera que fuera el juego de la conciencia, en un momento dado, de todos modos, deberíamos entender que no era la verdad, independientemente de la intensidad y la belleza de los mundos recorridos. Pero todo lo que no es dinámico, también es inmutable, es desde la primera inspiración. Pero eso, no lo puedes entender. Ni siquiera puedes aceptarlo. Solo puedes vivirlo liberándote de toda conciencia, incluso de la supraconsciencia, incluso de la conciencia desnuda. Y eso, bueno, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. E incluso si crees que estás lejos de eso, o en rebelión, o en oposición a ello, solo puedes acercarte a ello. Y cuanta más resistencia tengas, de alguna manera en relación con todo esto, y de esto se trata de magia, es que no hay otra manera, solo hay una. Solo hay una, y está sucediendo en la Tierra. Es por eso que los arcángeles, todo esto, se están acercando cada vez más y más a nuestro plano vibratorio, no es una noción de distancia, por supuesto, porque todos los velos han sido retirados, porque la anomalía primaria ha sido completamente bloqueada en todos los mundos al mismo tiempo, por la resolución en la Tierra, bien, ahora no existen más dificultades. Entonces, por supuesto, una vez más, todos tienen la ilusión de su propio tiempo, pero ven por sí mismos, a través de su vida, que las cosas han cambiado, donde sea que estén hoy. No solo han cambiado, incluso si está sufriendo, hay luces que se han hecho, hay aberturas que se han hecho, pero todas estas luces y aberturas convergen solo en un solo punto que llamada éxtasis, que en realidad es el tiempo cero. Y cuando estás en el tiempo cero, sabes que todo se ha logrado, que todo ha sido recorrido, porque todo es conciencia. ¿Cuál es el punto de ir a crear algo que ya has recorrido, siendo que son todos los caminos? Esos son solo proyecciones de la conciencia. Y además, lo dije ayer, mira, incluso Sri Aurobindo, que es el primero en detallar lo supramental, que hizo, se proyectó en una nueva era, en Auroville, porque es el juego de la conciencia, que solo puede proyectarse, no sabe cómo detenerse. Es imposible. Y es por eso que, antes del primer pensamiento de la creación, se tomó esta resonancia llamada Aba, que permitía trascender todos los arquetipos, ya que incluso los arcontes de los mundos encerrados han usado arquetipos. Pero eso va mucho más allá, significa que la primera madre genetista, es decir, la primera forma capaz de crear un marco de manifestación, lleva consigo, por supuesto, la energía, y eso, fue quien lo asoció a María y a las madres genetistas, obviamente fueron los arcontes. Sin eso, no habría ambiente, no habría confinamiento, y si no hubiera habido confinamiento, no habría resolución. Así que solo podemos agradecerles. Nos permiten terminar la historia. Y es por eso que incluso ellos sirven a la luz. Ya que finalmente, la conciencia es un sueño. Pero, por supuesto, mientras estemos conscientes, no podemos ver el sueño. Es imposible. Incluso en la supraconsciencia, e incluso en la conciencia desnuda. Eres propenso a poner disfraces, porque en algún lugar te identificas con los disfraces que estás pidiendo prestados. Por eso, jamás me han engañado.
Sabía muy bien que eran solo los disfraces que tomé prestados, que se adaptaron a lo que quería hacer, en esta nueva libertad. Y luego, bueno, cuando se publicó lo de la anomalía primaria, poco a poco, desde mediados de junio, bien, se ve la inutilidad de todo esto. La inutilidad presente, que fue útil en un momento dado. Así es como vives todo esto, la creación, fue instantánea, sucedió en un tiempo cero que se convirtió en el único y que desde el principio dio todo lo demás, todas las dimensiones y todos los mundos. Y las conciencias solo se han movido, para cubrir todos los caminos. Y el último camino, él está en la tierra. Y es por eso que nos dijeron que no juzgáramos, porque no sabíamos si entre ustedes no había triángulos, estaba María, había Cristo, había todos estos grandes seres que estaban allí, a través de algunos, pero también a través de cada uno, sin excepción. Y el peligro, bien, lo viste a fines del año pasado, es el de pensar en ti mismo como una estrella. Si crees que eres una estrella, te estás perdiendo todo lo demás. Además tienes todo equivocado. Pero esto es parte del juego, pero es el juego de la conciencia. Es solo un juego, incluso si parece terrible aquí, en este mundo, es solo un sueño. Y como todos los sueños, solo puede pasar. Y cuando decimos que pasa, no significa que sea descreado, es descreado, sino que la descreación es solo un rebobinado. No es una destrucción de nada. Ya que nada ha sido creado, nada puede ser destruido, piénselo por 2 segundos. Es la conciencia que lo vive, esta destrucción del ego, de la persona, de los mundos, del fin de los tiempos. Pero lo que eres, no. Y eso cambia radicalmente la forma en que vives. Porque todo sin excepción, por esta presencia y ausencia que está allí, no sé cómo llamarlo de otra manera, ser y no ser, bueno, no estás actuando por la acción, sino por tu presencia y la ausencia al mismo tiempo. Pero no es por eso que debes dejarte confundir por no sé qué, para mí, es aceptar lo excepcional de Abba que es anterior a la creación, en lo que cada uno es, sin ninguna excepción. Otra pregunta. Testimonio. En lágrimas, de hecho siento una gran tristeza, no pretendo ser una estrella, una madre genetista, pero cuando pienso en María, siento una gran tristeza. Eso es lo que quería decir. María, en el sentido de la historia, todavía llevaba todo el peso de la creación. Queríamos hacer de María un arquetipo, es un arquetipo allá arriba, pero aquí abajo, no. La María de la época, es uno de los personajes más simples del mundo, porque no dice absolutamente nada, porque no quiere escuchar acerca de todas estas historias. Porque ya ha tenido tanto peso, que en verdad, es inútil. Es como si presentara los disfraces que tomé prestados de manera real y concreta, por ejemplo, en la creación de la Atlántida, ya que estaba con María cuando llegué en 50.731. Con lágrimas, me duele. Pero todo eso es parte de lo que hay que superar. Por supuesto, las mujeres, especialmente las mujeres, encarnadas hoy en día llevan la herida del sagrado femenino, sin excepción. Y una vez que está fuera, bueno, está fuera. Por eso te digo que no debemos bloquear nada, no hay convenciones sociales que sostener, no hay una conducta moral que sea contraria a la verdad. Porque saca la ira, una alegría, una tristeza, no hace ninguna diferencia. Es después de que estés libre, no antes. No antes. Así que sí. Con lágrimas, hemos sufrido tanto, nosotras las mujeres. Has sufrido, pero todas somos mujeres, quiero decir. Y cuando dije ayer que los hombres harían bien en cortar un poco su cuco para verse realmente como mujeres, no estaba bromeando en absoluto. Cuando te has convertido no en homo, sino en apariencia homosexual y no femenina, hablo de feminidad interior, cuando dejas que esta feminidad interior se exprese, bueno, has dado un gran paso hacia la libertad. Debido a que la dualidad hombre-mujer, no existe en otros lugares, hay polaridades, no hay sexos, excepto en 3D unificado, y aún así, no en toda la 3D unificada. Pero en definitiva, todavía son datos históricos. Pero, de hecho, la herida de lo sagrado femenino también se reveló al final de la anomalía primaria, ya que la primera que llevó la anomalía primaria fue María, es ella quien se llevó todo el peso. Pero María en la tierra no es un gran ser, es el ser más simple. Así que ya ves, es por eso que no debes idealizar a nadie, ni a nada. Estarían muy sorprendidos, bien ahí, no están aquí, para tenerlos en la habitación, aquí, tuvimos triángulos. Seres que son de considerable poder, que fueron los más miserables aquí.
No hay correlación entre lo que es un personaje a nivel del arquetipo, y las madres genetistas que fueron forzadas a acompañar su creación, y vivieron horrores, especialmente en la Tierra desde el confinamiento. Pero aquí es donde los conduce, y es ahí donde quiero llegar, incluso si todos no están listos para aceptar esto, ahí es donde el juego de la creación nos conduce. En confinamiento. Y es por eso que todos los marcos temporales de la creación, todas las dimensiones, han sido exploradas y vividas, aunque no lo recuerden, para cada uno de los aquí presentes. Y no podría ser de otra manera. Es imposible. Entonces, creo que nos detendremos, falta 1 hora para las 5, hora de secar las lágrimas o las risas de los demás, y luego decimos que tal vez mañana, para la vida, lo veremos, pero en cualquier caso, fue perfectamente bien. Gracias. A través de Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Transcripción al francés. Lora. Traducción al español. LMF.